Inicia Pinceladas Bíblicas con Ezequiel González Tejada, un espacio para meditar en la palabra de Dios, donde escucharás mensajes de esperanza y motivación para ti y toda tu familia. Pinceladas Bíblicas. Génesis capítulo 35, versos 7 en adelante dice la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino que he andado. Los grandes milagros en la Biblia, o las grandes intervenciones de Dios en la vida de Israel, estuvieron precedidos de momentos muy difíciles de persecución, peligros y amenazas. Pero ante estos tiempos críticos y tormentosos, Dios se manifestó a favor de sus hijos. Dios no cambia, por eso no importa cuán fuertes sean los vientos y cuánto altas sean las olas, lo más importante es que Jesús transforma las tormentas en grandes victorias. Dios siempre ha cuidado de sus hijos, y por eso decimos: Dios cuida de sus hijos. Una verdad que nos enseña la Biblia es que Dios tiene cuidado de nosotros. Hay momentos específicos cuando podemos ver la mano del Señor en nuestra vida. Veamos, por ejemplo, lo que dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer. Y edificó allí Jacob un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Otro aspecto importante que debemos de mencionar es que debemos siempre de mantener comunión con Dios, y que esa comunión debe ser cuidada y preservada. Vemos que Jacob edificó un altar al Señor, y hacer esto significa trabajo y esfuerzo. En la Biblia, la palabra altar representa adoración a Dios y comunión con Él. Es muy importante reconocer que la comunión con el Señor demanda de sus hijos perseverancia, expectativa y una continua pasión por Dios, pues es algo que no se construye de la noche a la mañana. Esto requiere mucho tiempo. Tampoco es el resultado de un accidente. Nace en la gracia de Dios, y esta debe ser cuidada y valorada por los hijos del Señor. Uno de los aspectos importantes que debemos destacar también es que debemos de conocer más a Dios, y eso hace conocer más a Dios, hace crecer nuestro amor por Él. La Biblia nos enseña que años atrás Jacob había estado en este mismo lugar y había tenido un encuentro con el Señor, y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Impresionado por el poder de Dios, pero ahora vemos que Jacob vuelve a este mismo lugar y lo llama Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Vemos pues que ya no está impresionado por sus obras ni por su casa, sino por el Dios que hace las obras. El Dios que habita la casa ahora conoce más a su Señor, su amor, su fidelidad, su cuidado y su protección. La protección de Dios es una razón para adorar. Nos dice el texto también: allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Aquí recordaba Jacob muchas cosas. Veamos algunas de ellas.
que había engañado para heredar la bendición, usurpando el lugar de su hermano Esaú. Que su hermano Esaú lo perseguía para matarlo. En medio de la crisis, Dios le había aparecido y prometido su bendición y protección. Que Dios había cumplido sus promesas, guardándolo y prosperando su vida. Dios nos oye y actúa sin importar cuán difícil sea la situación que estemos pasando. En el versículo 3 de este mismo capítulo nos amplía la información, la escritura, cuando Jacob dice: haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él huía bajo las amenazas de muerte y llama a ese tiempo el día de mi angustia. Aquí el término angustia es traducido del hebreo sará, que además significa aflicción, aprieto, calamidad, pero el Señor lo había protegido y librado del peligro. Este es un altar para dar gracias al Señor por su protección y bendición. Qué importante y bueno es recordar que vamos al altar no solo a pedirle a Dios, sino también a adorar y dar gracias por todos sus favores. Dios es fiel y bueno. Vemos además que Jacob reconoce la bondad y fidelidad de Dios cuando dice: Dios ha estado conmigo en el camino que he andado, pues ha recibido del Señor la protección y provisión a pesar de sus desaciertos y equivocaciones. Jacob reconoce que no ha estado solo, que el Señor lo ha acompañado en todo el camino. Aunque seguro hubo momentos en los que harían pensar que Dios lo había dejado solo, que Dios lo había abandonado, como a veces suele pasarnos. Pero recordemos que Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel. Construir y crecer en nuestra comunión con Dios nos demanda esfuerzo, y sostenerla implica perseverancia. Acudamos al altar de la comunión con el Señor para solicitar de Él sus favores, pero también debemos ir a adorar y agradecer su compañía, protección y provisión a lo largo de nuestro camino por esta tierra, pues nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vamos camino al cielo. Recuerda, hermanos, amigos, no temas. Lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. El Señor tu Dios lo hará porque Él está contigo. Dios te bendiga y te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelos con familiares y amigos para que sean bendecidos con la palabra de Dios. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame saber tus comentarios, qué te pareció este video. Gracias por escucharme y hasta un próximo encuentro. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.